Los primeros 4 años, Laura Ingalls Wilder. Llovió a menudo esa primavera. Llovió durante todo el verano y los arbolitos cobraron vida y mecieron sus hojitas verdes al viento mientras se estiraban cada día más. La hierba silvestre de tallo azul crecía en la pradera alta y la hierba de los pantanos crecía espesa en los pantanos donde el agua se estancaba en los puntos más bajos. Y cómo crecían el trigo y la avena, porque llovía. Los días transcurrían y el trigo crecía alto, fuerte, verde y hermoso. El grano estaba a punto y en pocos días la cosecha estaría a salvo. Incluso si se secaba ahora habría una buena cosecha, pues los tallos madurarían el trigo. Por fin un día Almanzo regresó del campo. Había estado buscándolo. Terminó y decidió que estaba listo para cortar. El trigo, dijo, estaba perfecto. Se producirían 40 bucheles por acre y sería el trigo más duro. El precio empezaría en 75 centavos por bushel, entregado en el elevador del pueblo. No te dije que todo se iguala, dijo. Los ricos tienen su hielo en verano, pero los pobres lo tienen en invierno. Se rió, y Laura rió con él. Fue maravilloso. Por la mañana Almanzo tuvo que ir al pueblo a comprar una nueva agavilladora para cosechar el trigo. Había esperado a estar seguro de que habría una buena cosecha antes de comprarla, pues era cara, $200. Pero pagaría la mitad después de trillar el grano y la mitad en un segundo pago después de la trilla del año siguiente. Solo tendría que pagar un 8% de interés sobre el pago diferido y podría dar una hipoteca sobre la máquina y las vacas para garantizar la deuda. Almanzo fue temprano al pueblo. Quería regresar a tiempo para empezar a cortar el grano. Laura se sintió orgullosa cuando Almanzo llegó al patio con la nueva máquina. Salió y lo observó mientras enganchaba los 4 caballos y se dirigía al campo de avena. La avena estaba más madura y él la cortaría primero. Cuando Laura regresó a la casa hizo un poco de aritmética mental. 100 acres a 40 bucheles por acre serían como 4.000 bucheles de trigo. 4.000 bucheles de trigo a 75 centavos por bushel serían... ¿Cuánto sería? Ya le daría su lápiz. 4.000 bucheles a 75 centavos el bushel serían $3.000. Eso era imposible. Pero sí era así. Serían ricos, decía que los pobres sí conseguían su hielo. Podrían pagar la segadora y el rastrillo de heno que Almanzo compró hacía un año y que no pudieron pagar porque la cosecha había sido muy mala. Los pagarés de 75 y $4 y la hipoteca mobiliaria de Skip y Barnum vencerían después de la trilla. A Laura no le importaban mucho los pagarés, pero odiaba la hipoteca mobiliaria de los caballos. Casi habría preferido tener una hipoteca sobre Almanzo. Bueno, pronto estaría pagada y también el pagaré del arado con su hipoteca mobiliaria sobre las vacas. Pensó que había algunas cuentas en la tienda, pero no estaba segura. De todos modos, no podían ser muchas. Quizás podría tener a alguien que hiciera el trabajo hasta que naciera el bebé. Entonces podría descansar. Necesitaba descansar, pues al no poder retener la comida más que unos minutos, no tenía mucho para vivir y estaba muy demacrada. Sería bueno que alguien más cocinara. El olor a comida siempre le daba náuseas. Almanzo cortó las 50 hectáreas de avena con la nueva segadora McCormick ese día. Estaba exultante por la noche. Fue una cosecha maravillosa de avena y en la mañana temprano comenzaría con el trigo. Pero a la mañana siguiente, después de que Almanzo hubiera cortado 2 veces alrededor del trigal, desenganchó la yunta y regresó al granero con la yunta. El trigo estaría mejor si se mantenía en pie un par de días más. Cuando fue a cortarlo, no estaba tan maduro como pensaba y no quería arriesgarse. Pero era aún más pesado de lo que había calculado, y si no superaba los 40 bucheles por acre, se equivocaba. Laura estaba impaciente. Tenía prisa por cortar el trigo y apilarlo con seguridad. Desde la ventana veía el reluciente aglutinador nuevo al borde del grano y también parecía impaciente, pensó. Ese día, después del mediodía, los de Boes pasaron por allí. Cora se detuvo a pasar un rato mientras su esposo Walter iba al pueblo. Los de Boes tenían más o menos la misma edad que Laura y Almanzo y llevaban casados casi el mismo tiempo.
Laura y Cora eran muy buenas amigas y fue una tarde agradable, salvo por el calor que las hizo sentir algo incómodas. A medida que transcurría la tarde, el calor se hacía más intenso y no había viento, lo que era inusual. Las dejó sin aliento y con una sensación de asfixia. Sobre las 3, Almanzo llegó del granero y dijo que seguro iba a llover. Se alegró de no haber estado cortando el trigo para que quedara bajo una tormenta. El sol se oscureció y el viento suspiró, y luego amainó de nuevo mientras oscurecía aún más. Luego el viento arreció un poco y aclaró, pero la luz era de un color verdoso. Entonces llegó la tormenta. Llovió solo un poco. Luego comenzaron a caer granizos, al principio dispersándose lentamente, luego cayendo más gruesos y rápido, mientras que las piedras eran más grandes, algunas de ellas tan grandes como huevos de gallina. Almanzo y Cora observaban desde la ventana. No podían ver muy lejos bajo la lluvia y el granizo, pero vieron a Ole Larsen al otro lado de la calle llegar a su puerta y salir. Entonces lo vieron caer y alguien se asomó por la puerta, lo sujetó por los pies y lo arrastró adentro. Entonces la puerta se cerró. El tonto, dijo Almanzo, le cayó una piedra de granizo en la cabeza. En solo 20 minutos la tormenta había pasado y cuando pudieron ver el campo, la aglutinadora seguía allí, pero el trigo yacía plano. Laura no podía ni hablar. Entonces Almanzo cruzó la calle para averiguar qué le había pasado al señor Larsen. Al regresar, a los pocos minutos, dijo que el señor Larsen había salido a recoger un granizo tan grande que quería medirlo. Justo cuando se agachaba para recogerlo, otro lo golpeó en la cabeza. Estuvo inconsciente durante varios minutos después de que lo arrastraran por los talones, pero ya estaba bien, salvo por el dolor de cabeza. Y ahora hagamos helado, dijo Almanzo. Tú remuévelo, Laura, y yo recogeré el granizo para congelarlo. Laura se giró hacia Cora, que se quedó sin palabras, mirando por la ventana. ¿Te apetece hacerlo, Cora?, preguntó. Y Cora respondió, no, quiero ir a casa y ver qué ha pasado. Con el helado me atragantaría. La tormenta había durado solo 20 minutos, pero dejó un mundo desolado, empapado por la lluvia y azotado por el granizo. Las ventanas sin mosquiteros estaban rotas. Donde había mosquiteros, estos estaban rotos y doblados. El suelo estaba cubierto de granizo con tanta densidad que parecía cubierto por una capa de hielo, e incluso se acumulaban aquí y allá. Los árboles jóvenes habían perdido hojas y ramas, y el sol brillaba con una luz tenue y acuosa sobre los restos. El naufragio, pensó Laura, de un año de trabajo, de esperanzas y planes de tranquilidad y placer. Bueno, no habría trilladora. Pero Laura le temía a la trilla, así que pensó, como decía Ma, no hay gran pérdida sin pequeña ganancia. Pero que pensar en una ganancia tan pequeña la inquietaba. Ella y Cora permanecieron sentadas pálidas y en silencio hasta que Walter llegó a la puerta, ayudó a Cora a subir al carro y se alejaron, casi olvidándose de despedirse en su ansiedad por llegar a casa y enterarse de lo fuerte que había sido la tormenta allí. Almanzo salió a mirar el campo de trigo y regresó bastante sobrio. No hay trigo que segar, dijo. Está todo trillado y machacado. Se han plantado $3.000 en trigo y no es la época del año adecuada. Laura murmuraba para sí misma. El pobre recibe su... ¿Qué es eso?, preguntó Almanzo. Solo decía, respondió Laura, que el pobre hombre consiguió su hielo en verano esta vez. A las 12 en punto del día siguiente aún había granizos amontonados en zonas bajas. Aunque los planes estaban destrozados, había que recoger las piezas y volver a armarlas de alguna manera. Se acercaba el invierno, había que comprar carbón para que durara. Eso costaría entre 60 y $100. Habría que comprar semillas para la siembra de la siguiente primavera. Había notas de la máquina que vencían. Estaba la aglutinadora que se había usado para cortar solo 50 acres de avena. Estaba el arado, la segadora y el rastrillo, la sembradora que había sembrado el grano en primavera y el carro nuevo. También estaban los $500 que aún debían por la construcción de la casa. $500 en deuda solo por la casa, exclamó Laura. Oh, esto no lo sabía. No, dijo Almanzo, no pensé que fuera necesario molestarte por eso.
pero había que hacer algo al respecto y mañana iría al pueblo a ver qué podía hacer. Quizás podría conseguir dinero con una hipoteca sobre la finca. Eso estaba comprobado, gracias a Dios. No podía hipotecar la propiedad de los árboles, pertenecían al tío Sam hasta que Almanzo los hubiera plantado. Y Laura creía oír a su padre cantando: Nuestro tío Sam es tan rico que nos dará una granja a todos. A veces Laura temía estar un poco inconstante, pero esta deuda extra de $500 la había dejado en shock. Almanzo descubrió que podía renovar todas sus obligaciones de maquinaria por un año pagando los intereses. Incluso podía hacer el primer pago del contrato de arrendamiento después de la siguiente cosecha, posponiendo el segundo al año siguiente. Podía vender todo el heno silvestre que tenía a $4 la tonelada, que se entregaba en el ferrocarril de la ciudad. Los compradores querían enviarlo a Chicago, pero no podía conseguir dinero con una hipoteca sobre la propiedad a menos que vivieran en ella. Necesitaba dinero para pagar los intereses, los gastos de manutención y las semillas. No había forma de conseguir el dinero excepto mudándose. Debían mudarse a la finca. Si vivieran en ella, podrían hipotecarla por $800. Un recién llegado compraría a Kate y a Bill por más de lo que Almanzo había pagado por ellos. Almanzo no los necesitaría, pues había encontrado un inquilino para el derecho de propiedad sobre los árboles. Almanzo proporcionaría la semilla. Skip y Barnum, con Trixie y Fly conduciendo, podrían trabajar en un solo lugar. Si alguien más trabajara la propiedad, Almanzo podría cultivar más en la finca y obtener más ganancias que si intentara trabajar ambas propiedades él solo. Habría que construir una ampliación en la cabaña de la propiedad antes de mudarse, pero les vendría bien una nueva habitación y un sótano debajo, usando la cabaña original como almacén. Así se decidió. Almanzo se apresuró a pilar la avena que el granizo había derribado, pero la paja de avena era un buen alimento para animales, reemplazando al heno, y eso dejaría más heno para vender. Una vez transportada la avena a la finca y apilada, Almanzo cavó un hoyo en la tierra para la bodega y sobre él construyó la ampliación de una habitación a la cabaña. Luego construyó la estructura de un granero, cortó heno de pantano y cuando estuvo seco lo apiló alrededor de la estructura para formar un granero. Todo estaba listo para la mudanza. Almanzo y Laura se mudaron a la finca al día siguiente de terminar el granero. Era 25 de agosto y el invierno y el verano marcaban el primer año.